Imagina una criatura que parece sacada de un cuento de ciencia ficción, un camaleón, ese maestro de la paciencia que puede mirar en distintas direcciones al mismo tiempo y, de pronto, convertir su piel en un mosaico de colores que parece cambiar con el viento. En este episodio de Rapidorevela vamos a acompañar a este fascinante heraldo de los bosques y las ramas, a descubrir quiénes son, de dónde vienen y por qué nunca dejan de sorprendernos. Porque estos pequeños exploradores de los troncos nos enseñan, una y otra vez, que la vida tiene trucos tan antiguos como la evolución y tan ingeniosos como la imaginación humana. Comenzamos con una introducción general que ya suena a película. El camaleón no es solo un reptil con colores vivos. Es, ante todo, un depredador debidamente equipado para vivir en los árboles. Sus ojos, que pueden girar de forma independiente y ofrecerle una visión casi panorámica, le permiten detectar movimientos minúsculos entre las hojas. Su lengua, extremadamente rápida y adherente, es un proyectil biológico capaz de capturar insectos antes de que tengan tiempo de hacerse a la fuga. Y su piel, repleta de células pigmentarias y capas reflectantes, no cambia de color para una simple estética. Cada tonalidad, cada patrón, puede ser una señal para la competencia, una alerta para el predador o una decisión para regular la temperatura corporal. Todo eso, contenido en un cuerpo que, en ocasiones, parece haber sido diseñado por un artista para interactuar con la luz, las ramas y el aire. Entre curiosidades que sorprenden y a veces dejan boquiabiertos, el camaleón es un maestro de la comunicación visual. Aunque su piel pueda parecer una paleta cambiante, la mayor parte de sus cambios de color están ligados a estados fisiológicos y sociales, defensa del territorio, apareamiento, estrés o simplemente la necesidad de regular la temperatura. No todos los cambios son para camuflarse, a veces, un macho exhibe colores brillantes para atraer a la hembra o para intimidar a rivales. Y cuando deben pasar desapercibidos, pueden imitar la textura del corteza o del musgo, una especie de mimetismo químico y óptico que les permite pasar desapercibidos frente a depredadores y presas. Hablemos de origen y evolución. Los camaleones forman una familia, Chamaeleonidae, cuyo linaje se remonta a decenas de millones de años. Los primeros antepasados aparecen en el registro fósil principalmente en África y, con el tiempo, se diversificaron en varias ramas que hoy encontraremos en África tropical, en Madagascar y, en menor medida, en algunas regiones del sur de Asia y del Mediterráneo. Su historia evolutiva está marcada por la especialización a un modo de vida arbóreo, dedos agrupados en dos secciones que abrazan la rama, una cola prensil que sirve como quinto miembro para trepar, ojos que se mueven de forma independiente para un escaneo total del entorno y una lengua que sale con una precisión de reloj suizo para capturar presas al alcance. Cada rasgo es una respuesta a un medio, bosques lluviosos, sabanas con arbustos, montañas cubiertas de hojarasca. Esa diversidad les ha permitido ocupar nichos variados, desde los bosques húmedos de Madagascar hasta las fumigaciones de los matorrales africanos. La descripción de su hábitat natural y su distribución geográfica nos lleva a un viaje que parece de atlas. Los camaleones se asientan principalmente en África subsahariana y en Madagascar, donde la fauna endémica les ha ofrecido una atmósfera de libertad para adaptarse a distintos microclimas, selvas tropicales, bosques deciduos, áreas de matorral y también zonas rocosas o elevadas. En Madagascar, la diversidad es especialmente alta, cientos de especies, cada una con su propio repertorio de colores, tamaños y estrategias. En el resto del mundo, su presencia se concentra sobre todo en zonas cálidas y templadas de África, hay señales de su presencia en algunas islas cercanas y, de manera aislada, en otras regiones que han recibido poblaciones introducidas por actividades humanas. En términos simples, el camaleón es un maestro del refugio arbóreo, capaz de confundirse entre los troncos, las hojas y las sombras, buscando siempre la temperatura adecuada, la humedad necesaria y una red de ramas que le ofrezca seguridad y alimento. La alimentación es, sin duda, una de las piezas clave de su historia ecológica. Son depredadores insectívoros por excelencia. Su dieta se compone mayoritariamente de insectos, moscas, grillos, escarabajos, motas y otros pequeños invertebrados que capturan con una precisión milimétrica. Como lo consiguen es una maravilla de biomecánica, la lengua, extremadamente elongada y adherente, se dispara en una fracción de segundo desde una cápsula ubicada en la boca y se extiende para alcanzar la presa con una velocidad y una precisión impresionantes. El proyectil de la lengua está asistido por una serie de músculos, tendones y un hyoide que le permiten almacenar energía y liberarla en un instante. En la cadena trófica, cumplen un papel de control de poblaciones de insectos, contribuyendo a equilibrar los ecosistemas arbóreos y, a su manera, manteniendo la salud de los bosques donde habitan.
En ocasiones, cuando las presas son abundantes, pueden ampliar su menú con otros artrópodos y, en especies más grandes, incluso con pequeños vertebrados. Su forma de cazar es, a la vez paciente y precisa, se posan, esperan, se camuflan y, cuando el blanco entra en el rango de acción, el golpe se produce con una velocidad que parece desafiar la lógica. Pasemos a las adaptaciones físicas y de comportamiento que le permiten sobrevivir. El camaleón no es el camaleón por casualidad, es un conjunto de adaptaciones que hablan el lenguaje de la vida en los árboles. Sus dedos están organizados en dos grupos opuestos que funcionan como una pinza, ideal para agarrar ramas de manera segura. Su cola es prensil, capaz de enrollarse alrededor de un tronco para no caer cuando una ráfaga de viento llega de improviso. Los ojos, que pueden moverse de forma independiente, le otorgan una visión de 360 grados, una capacidad que le permite detectar movimientos a la vez en dos direcciones distintas y mantener la vigilancia de un posible atacante o una presa. La piel no es solo color, es un conjunto de capas de pigmentos y estructuras que reflejan la luz y permiten cambios de tonalidad. Los cromatóforos, iridióforos y leucóforos trabajan juntos para producir una paleta que sirve para camuflarse, para seducir, para desahogar el calor o para comunicar su estado social. En situación de estrés, pueden mostrar patrones llamativos para la intimidación, ante el frío, buscan el sol para regular su temperatura corporal y para la hidratación, a veces se orientan hacia microclimas más húmedos. Los peligros y amenazas que enfrenta son variados y, a veces, trágicos. En la naturaleza, los camaleones deben enfrentarse a depredadores naturales como aves rapaces, serpientes y mamíferos que se alimentan de ellos. Pero el escenario más delicado es el que llega desde fuera de su hábitat, la pérdida de bosques por deforestación, la fragmentación de los ecosistemas y la presión del comercio ilegal de mascotas. La urbanización y la agricultura convierten viejos bosques en parches aislados donde la biodiversidad se reduce y el refugio se vuelve más escaso. El cambio climático añade otra capa de complejidad, alteraciones en la temperatura y la humedad afectan la supervivencia de los camaleones, la disponibilidad de presas y la sincronía entre reproducción y estaciones. A todo esto se suma la contaminación y la introducción de especies invasoras que pueden competir por alimento o transmisiones de enfermedades. La comunicación es una de las herramientas más fascinantes del camaleón. Aunque gran parte de su vida la pasa entre ramas, su habla no es solo visual. Es también una forma de señalización social, los colores y patrones pueden indicar dominancia, receptividad sexual o alerta. Además, el camaleón utiliza el lenguaje corporal, con movimientos de cabeza, posturas del cuerpo y señales discretas que otros individuos interpretan dentro de su especie. En cuanto a señales químicas, algunos pseudomosquitos y olores pueden indicar estado de apareamiento o la presencia de depredadores cercanos, completando un repertorio sensorial que les permite comunicarse en un entorno donde la vista es la protagonista. En cuanto a depredadores y defensas, frente a los enemigos, el camaleón se apoya en su camuflaje, su velocidad de despliegue de la lengua y su capacidad de quedarse inmóvil durante largos periodos. En algunas especies, la coloración puede volverse más oscura cuando la temperatura sube, reduciendo la absorción de calor. Cuando necesita calentarse, se expone a la radiación solar y adopta tonos más claros para reflejar la luz. En el mundo de las interacciones con humanos, estos reptiles han sido vistas con admiración y temores, su belleza inspira arte y literatura, pero también víctimas de la superstición en algunas culturas o presas del tráfico ilegal cuando su belleza se vuelve mercancía. La relación entre camaleones y los seres humanos a lo largo de la historia es rica y compleja. En muchas culturas se les ha considerado símbolos de paciencia, de cambio o de habilidad para camuflarse, ideas que aparecen en mitos y tradiciones. En la actualidad, su presencia alimenta el turismo de naturaleza y la observación de biodiversidad, pero también genera debate sobre el comercio de mascotas. A nivel ecológico, sirven como indicadores de la salud de los bosques. Si las poblaciones caen, suele ser señal de deterioro ambiental. Y a nivel económico, la demanda de camaleones como mascotas, en ocasiones, supera la disponibilidad responsable, impulsando colecciones clandestinas que pueden poner en riesgo a las poblaciones silvestres. En cuanto al estado de conservación, la realidad es diversa. El estado de cada especie varía según su distribución, tamaño de población y amenazas específicas. Muchas especies de camaleones están catalogadas por la IUCN en categorías que van desde el menor preocupación hasta el críticamente en peligro, dependiendo de la región y la especie. En general, podemos afirmar que la pérdida de hábitat, la fragmentación de bosques y el comercio ilegal constituyen factores determinantes para la disminución de su número en varias áreas. Por ello, el mensaje para el público es claro:
proteger los bosques, promover prácticas de comercio responsable y fomentar la educación ambiental para evitar el tráfico y la captura indiscriminada. El impacto de la actividad humana sobre estas criaturas es claro y contundente. La urbanización reduce el hábitat arbóreo que necesitan para vivir, cavan bosques que los camaleones habitan y alteran la disponibilidad de sus presas. La contaminación, desde pesticidas hasta plásticos y residuos químicos, puede afectar su salud y su capacidad de reproducción. El cambio climático añade otra capa. Variaciones de temperatura y humedad pueden desajustar su ciclo de vida, sus migraciones locales y la disponibilidad de insectos. Todo ello hace que la conservación de camaleones no sea solo un tema de proteger una especie, sino de conservar ecosistemas enteros que requieren equilibrio entre bosques sanos, insectos abundantes y condiciones climáticas que permitan a estos reptiles seguir contando historias en los árboles. En lo que respecta al comportamiento social, la mayor parte de los camaleones tiende a ser solitaria fuera de la temporada de apareamiento. Los machos suelen ser territoriales y pueden exhibir una serie de señales visuales para marcar su dominio, cambios de color, posturas corpóreas y movimientos de la cabeza como parte de un ritual de exhibición ante otros individuos. Las hembras, por su parte, suelen ser más discretas y, tras la cópula, se ocupan de la puesta de huevos y del cuidado de las crías, que nacen en un estado de vulnerabilidad y deben aprender a moverse con prudencia para sobrevivir a los depredadores. En cuanto al clima y las estaciones, el camaleón ajusta su comportamiento a las condiciones del entorno, busca microclimas más húmedos en épocas de sequía, reduce su actividad durante las horas más calurosas y, cuando se acerca la temporada de lluvia, acelera su actividad para aprovechar la abundancia de alimento. El tema de la reproducción y el cuidado de las crías merece una atención especial. La reproducción varía entre especies, pero en líneas generales, la mayoría es ovípara. La hembra deposita huevos en sustratos, como la hojarasca o la arena húmeda, y luego los incuban durante semanas o meses, dependiendo de la especie y de las condiciones ambientales. En algunas especies se han observado estrategias que permiten la incubación de los huevos en lugares más templados o más cálidos, lo que favorece la supervivencia de la descendencia cuando las condiciones cambian. En otras, se han visto comportamientos de perchaje y protección de la nidada, lo que les da a las crías una mayor probabilidad de nacer en un entorno estable. Las crías, ya desde su nacimiento, se parecen a sus padres, pequeñas, rápidas, con ojos que ya están para observar y, por supuesto, con la lengua lista para la caza. Su crecimiento es gradual y su esperanza de vida varía según la especie, la disponibilidad de alimento y la presión de depredadores. La interacción con otras especies dentro de su ecosistema es otro de los hilos que valen la pena seguir. Los camaleones, al cazar insectos, participan de una red trófica que mantiene el equilibrio de bosques y selvas. A su vez, son presas para depredadores que incluyen aves, serpientes y pequeños mamíferos. Su presencia afecta la competencia entre insectos y otros depredadores de la zona. Su papel como indicadores de salud ambiental los hace aliados valiosos para la conservación de bosques y áreas protegidas. Cuando las poblaciones de camaleones se reducen, podría ser una señal de que algo está mal en el ecosistema. En cuanto a sus métodos de caza, el camaleón es una especie de maestro de la precisión. La caza se basa en la paciencia, el camuflaje y la velocidad del proyectil que dispara su lengua. Cuando el insecto pasa cerca, se fijan en la presa y, en un abrir y cerrar de ojos, la lengua sale, se adhiere a la presa y la regresa a la boca, donde el alimento se mastica con una cadencia que parece volver el mundo más quieto. Este método, además de ser eficiente, es discreto y mínimo en gasto de energía, lo que ha permitido a estas criaturas sobrevivir en entornos competitivos y a menudo difíciles. Respecto al uso del entorno, los camaleones aprovechan la estructura del bosque para refugiarse. Troncos, ramas, hojas y musgos ofrecen escondites donde pueden orientarse y cazar sin ser detectados. En muchos casos, la habilidad de parecerse al entorno no es solo una cuestión de color, sino de textura y de postura, y esa combinación les da una ventaja para sobrevivir en entornos donde cualquier distracción puede significar el fin de una comida o de una vida. Entre las características físicas más llamativas y únicas destacan, sin lugar a dudas, los ojos. La posibilidad de moverlos de manera independiente les otorga una visión casi total de su entorno, vigilando posibles presas y predadores sin mover el cuerpo. La lengua, como ya mencionamos, es un instrumento de caza que funciona como una lanza blanda y rápida, capaz de adherirse a la presa con una fuerza que desafía la intuición. Las patas, con los dedos organizados de forma que se abrazan a la rama, y la cola prensil, convierten al camaleón en un atleta de equilibrio en altura. Su piel,
con cromatóforos que permiten cambios rápidos de color, es otra de sus señas de identidad, una paleta que permite camuflarse o gritar de emoción. En algunas especies, la presencia de cascos óseos en la cabeza añade un toque de teatricalidad, crestas, protuberancias o cuernos que pueden servir para la intimidación y para la defensa contra rivales. El ciclo de vida completo de estas criaturas abarca desde el nacimiento hasta la madurez con diversas etapas. Los nacidos de un huevo o de huevos que eclosionan en el sustrato, emergen como crías que deben aprender a trepar, a cazar insectos y a evitar a los depredadores. A lo largo de los años, su tamaño crece y sus habilidades se refinan, la destreza para cazar, la precisión para la defensa y la capacidad para adaptarse a cambios en el entorno se fortalecen. Alcanzan la madurez sexual y, entonces, participan en el ciclo de reproducción que garantiza la continuidad de la especie, integrando a su vez una compleja red de comportamientos que les permite enfrentar cada estación, cada cambio en el bosque y cada amenaza que llega desde fuera. La idea final, la que esperamos que se lleven los espectadores de Rapidorevela, es que el camaleón nos invita a mirar la vida con ojos distintos, a notar que la diversidad de estrategias que aparecen en la naturaleza es infinita, que la evolución ha generado soluciones asombrosas para problemas comunes y que nuestra tarea, como habitantes de un planeta compartido, es conservar esos ecosistemas que hacen posible que estos increíbles reptiles sigan existiendo. Son una prueba de que la vida encuentra caminos, que la belleza puede esconderse en la biología más detallada y que entender a estas criaturas nos ayuda a entender mejor el mundo que habitamos. Si este viaje por el reino de los camaleones les ha despertado curiosidad, anímenme a explorar más, a observar más y a defender con conciencia la riqueza de la biodiversidad que nos rodea. En síntesis, los camaleones son mucho más que un espectáculo de color. Son depredadores astutos, maestros del camuflaje y de la comunicación, piezas clave de los bosques que habitan. Su existencia nos recuerda que la vida está llena de soluciones sorprendentes, de historias que merecen ser contadas con detalle y, sobre todo, de una urgencia: proteger sus hogares para que estas maravillas sigan iluminando nuestras tierras, nuestras historias y nuestra imaginación. Porque cuando miramos a un camaleón, miramos a una pequeña gran historia de la evolución y de la resiliencia, una historia que merece ser contada, entendida y, sí, protegida.